Hola, buenas tardes allá en España, buenos días acá en México. Me da mucho gusto estar con ustedes, pues como bien ya me presentaron, el título de mi ponencia es La migración en la dramaturgia mexicana para las infancias. Voy a dar un poquito de datos sobre los antecedentes y la actualidad de estas obras. Voy a ir intercalando un poco mi lectura de un escrito que tengo previamente. También quiero mencionar que este escrito que estoy leyendo es parte de un estudio más amplio. Entonces, hay algunas cosas en las que me voy a detener un poco para explicarlo, sin tratar, más bien tratando de no divagarme un poco, ¿no? Entonces, voy a dar inicio a la lectura. La migración es un hecho que ha cobrado relevancia en todas las fronteras del mundo. En torno a esta problemática se han desplegado una serie de imágenes que involucran a las infancias. Como planteamiento sociocultural y político, los desplazamientos migratorios han estimulado críticas y toma de posturas, a veces radicales como la política de Donald Trump, tolerancia cero. En esta política se ha ejercido la separación familiar en los centros de detención norteamericanos, además de otras acciones que violentan los derechos humanos. No obstante, el problema migratorio también ha sido tratado desde décadas anteriores y con gobiernos previos desde la deshumanización. En la política migratoria de Trump, Pedro Enrique Armendáriz menciona que, cito, cuando Trump llegó a la Casa Blanca heredó la máquina de deportación construida por Bush y Obama, y no tardaría en fortalecerla. Desde enero de 2017 anunció diversas políticas relacionadas con sus promesas de campaña de deportar a todos los extranjeros criminales y terminar con la inmigración ilegal. Bueno, esta estrategia política implica no solo la deportación masiva de migrantes indocumentados procesados por algún delito o detenidos en la línea fronteriza, como en años anteriores se hacía, sino la detención y posterior deportación a través de redadas y arrestos en sus propios hogares o lugares de trabajo de inmigrantes establecidos ya en Estados Unidos que no cuentan con un documento legal para su permanencia en dicho país. Esto provoca una creciente separación de familias, siendo que la reunificación familiar es uno de los motivos de la migración infantil. Y también provoca la segregación de niños y jóvenes en calidad de ilegales. La presencia de niñas y niños sin acompañamiento de un adulto es cada vez más visible en las fronteras. Estos eventos no son nuevos ni aislados, tampoco son exclusivos de los mexicanos. Mi país es tránsito y destino, pero también inicio del trayecto de muchos migrantes. Como habitante de una de las regiones con mayor entrada y flujo de migrantes ilegales, me ha tocado observar de cerca detenciones, retenes y accidentes que me han hecho reflexionar la manera en que estos eventos han sido retomados en la literatura en general y particularmente en la dramaturgia escrita para las infancias. En el teatro mexicano, el hecho migratorio ha estado presente desde las primeras décadas del siglo XX. Aquí quiero mencionar que son muchos los autores que han tratado este tema. Tengo organizada una tabla que me hubiera gustado mostrárselas, pero por cuestiones también de edición, de que está en proceso ahorita un trabajo mío de edición, creo que posteriormente podré compartirlas. Sin embargo, cabe destacar que estas obras que se empiezan a escribir desde principios del siglo XX son dirigidas a un público en general, ya que el teatro dirigido a las infancias se desarrolla en décadas posteriores. De manera general, las primeras obras se escriben en la época postrevolucionaria e integran personajes y situaciones que son reflejo de las posibilidades sociales de la época, siendo los adultos y en su mayoría los hombres quienes migran. Poco a poco la dramaturgia durante el siglo XX va a seguir tratando tal tema, pero los personajes y las circunstancias del migrante son diferentes, de manera que llegando al siglo XXI se observa que los afectados no solo son adultos que un día deciden migrar, sino también los niños y jóvenes en busca de nuevas oportunidades. Por lo anterior, se conforma una nueva categoría, la migración infantil. Esta será entendida como la participación de niñas y niños en procesos de movilidad, ya sea en acompañamiento de sus familias o que emprenden su desplazamiento solos
por motivos económicos, de violencia, por reunificación familiar o por búsqueda de mejores condiciones de vida, entre otros motivos. Esta puede o no ir acompañada de algún familiar o persona adulta. Los antecedentes de la dramaturgia para las infancias que expone el tema de la migración se pueden encontrar desde los años 80 en obras como Alegría a la Lotería, de Teresa Valenzuela, que si bien no es un tema exclusivo y que desarrolla detalle, se hace mención de una mujer migrante. En dicha obra se construye el contexto migrante a través del juego de la lotería, con personajes míticos como la Sirena, quien representa a una mujer migrante que ante el cuestionamiento de por qué se convirtió en sirena, ella responde: de tanto cruzar el río Bravo de mojada. En este sentido, la sirena se inserta en un contexto distinto al de sus orígenes mitológicos. Ya no es una sirena que seduce al viajero, pero sí es un ser que lleva en sí los peligros del viajero. Por otro lado, se encuentra Farsa del valiente Nicolás, de Jorge Ibargüengoitia. He de decir que estas dos obras que estoy mencionando son de 1989. En esta obra de Ibargüengoitia se muestra al migrante que una vez de vuelta en su tierra, va perdiendo el poco dinero que trajo de fuera por pagar sus deudas. La obra comienza con la llegada de una carta que dice: querida Zenaida, esposa mía, después de saludarte y de besarte por medio de estas líneas, te digo lo siguiente, que ya acabé mi contrato aquí donde estoy trabajando, aquí donde vine a buscar el pan para ti y para mí y para nuestros hijos, que todo salió bien y sin novedad, y que tuve suerte, de manera que regreso. Este diálogo deja ver uno de los motivos más recurrentes de la migración, la búsqueda de empleo fuera del país de origen. No obstante, todavía no muestra ni el camino ni los días fuera del país, sino el retorno. Por otro lado, también se encuentran indicios del tema migrante en Corajín, Corajón, Corajote, de Alejandro Licona, que a decir de Hugo Salcedo, los personajes expresan la voluntad de migrar como una necesidad vital, una forma de supervivencia económica. Aquí también quiero hacer mención justamente del trabajo que realiza Hugo Salcedo en torno al teatro de migración, que para mí ha sido como mi guía completamente, ya que pues los estudios respecto a este tema son un tanto reducidos. Las tres obras mencionadas conforman parte de los antecedentes por mencionar circunstancias y personajes migrantes, aunque no son niñas o niños quienes viajan solos en esta migración, como ocurrirá en las obras escritas dentro del siglo XXI. Como primer referente en el teatro para la infancia del siglo XXI con tema migratorio, encontramos a Martina y los hombres pájaro de Mónica Hot. Esta obra se escribe durante un periodo de 2002-2003. Es publicada en 2003. En una entrevista personal, la autora comenta que a partir de su cambio de residencia de la Ciudad de México a San Miguel de Allende, se encontró con el problema de la migración. El detonante para la escritura de Martina y los hombres pájaro fue el encuentro con otra realidad que la autora antes no había vivido de cerca. Y a pesar de que ella no se identificaba con la situación, podía empatizar con la migración desde otra perspectiva, el abandono familiar. Bueno, Martina y los hombres pájaros tiene hasta el momento 2 ediciones. La primera es esta, que es la editó en ese entonces Conaculta y Ediciones Corunda. Después se hizo más recientemente una edición por parte de Acitec España, donde incluyen 2 obras de migración y una de ellas es justamente la de Martina y los hombres pájaros. Entonces habla justamente de la vigencia del tema y de la obra también, ¿no? Posteriormente encuentro otra obra que es de Ángel Hernández, Historia del otro lado, que vuelve a tocar la ausencia del padre y su búsqueda a través de una niña de 8 años. En esta obra la mamá tampoco emigra y es quien le explica a la niña que su padre se fue al otro lado. Papá está en la Atlántida, de Javier Malpica, coincide con la obra de Mónica Hot y con la de Hernández, ya que el personaje migrante es el padre que busca una oportunidad de trabajo y los hijos, que son 2 niños, emprenden su búsqueda. Otra obra en la que se toca el tema de la migración es El vuelo de Cliserio,
de Antonio Rodríguez, que igualmente instala a sus personajes en la frontera norte y vuelve a coincidir con Martina en la referencia del vuelo más físico, pero también espiritual. Al comenzar la segunda década del siglo XXI, se publica Golondrinas de Gabriela Román, que también retoma la metáfora del vuelo para plantear la situación de los niños en su viaje a la frontera. Además, juega con historias de cuentos clásicos y creencias de cultura popular mexicana. El Sur viaja en tren, de Enrique Olmos de Hita, es una obra en la que la bestia aquí en México es el nombre con el que coloquialmente se nombra al tren que cruza México de sur a norte y en el que viajan sobre su toldo muchos migrantes indocumentados. Entonces, esta obra de Olmos de Hita, la bestia cobra relevancia, igual que en Golondrinas, ya que es evocada como el espacio donde ocurren la mayor parte de las acciones. La multiplicidad de voces infantiles muestra las adversidades siempre duras por las que pasan los niños y niñas migrantes. Una bestia en mi jardín, de Valentina Sierra, también evoca el paso del tren, pero desde la mirada de un niño que en un principio no tiene que migrar, sino que en el patio de su casa su madre recibe y ofrece comida a los migrantes que llegan en el tren. Pájaros en la frontera, de Chantal Torres, nos sitúa en la frontera norte, donde se deciden varios niños y niñas migrantes a cruzar bajo una perspectiva lúdica, donde cada personaje tendrá un sobrenombre que les permita volar. El pez que aprendió a volar, de Miguel Loyola, es otra de las obras que se acerca a la metáfora del vuelo para representar las historias basadas en la experiencia real de niños de la Sierra de Querétaro que tuvieron que emigrar. A finales de la segunda década de este siglo XXI se encuentra La vieja rabiosa del norte, de Antonio Zúñiga. Esta obra entra en la categoría donde la frontera cobra personificación en el imaginario de los niños, quienes la ven justamente como una vieja rabiosa. El punto de partida para la trama son las preguntas que se realizan en la Corte Federal de Inmigración a los niños que ingresan sin documentos legales para su estancia en Estados Unidos. Así se muestran diferentes historias y motivaciones de los niños migrantes no acompañados por adultos. Jando y Fantasmitas, ambas de Os Jiménez, son obras en las que igualmente se observa un grupo de niños migrantes bajo la perspectiva de otro mundo posible, que bajo la perspectiva de otro mundo posible deciden regresar a su patria original. Finalmente, en 2021, Casting para un hermano, de Ulises Soto, ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera. La obra versa a partir de testimonios de niños migrantes indocumentados en la frontera de Chiapas. En esta obra convive una niña hondureña con un niño mexicano, abriendo así un horizonte en el que nos permite ver la problemática desde los migrantes centroamericanos, en donde el territorio de México se vuelve un camino de tránsito. Bueno, son ya bastantes obras las que he indagado y sin embargo sé que muchas de ellas han quedado fuera justamente también por algo que se indicaba anteriormente, que es la falta de trabajos publicados, ¿no? Las obras de dramaturgia, pues es muy poca la publicación que se hace y la circulación también. Y en un territorio tan extenso como México, a veces no nos llega toda la información también de los montajes. Sin embargo, quiero indicar que en este panorama general que estoy haciendo se observan obras y autores de diferentes puntos geográficos, ¿no? De donde escriben. Se percibe la diversidad de propuestas dramáticas también muy variadas, dejando claro que la migración es un problema de distintas latitudes, tan complejo también en su interior, ya que si bien las obras se inscriben en el tema migratorio, tal tema lleva a las escritoras y los escritores a mostrar otros tópicos como el abandono, la orfandad, la soledad, la explotación sexual, las drogas, el refugio, la muerte, la violación de los derechos humanos. Pero también se percibe un carácter optimista donde los personajes construyen lazos de amistad, solidaridad, ayuda e incluso se convierten en familia, transformando la dura realidad en símbolos y metáforas que crean nuevos mundos poéticos. Seguramente habrá más obras, tanto en México como en el mundo, que inspirados en las distintas situaciones del contexto migrante en el que las niñas, los niños, jóvenes y población adulta están implicados.
Este escrito, esta ponencia fue solo un acercamiento a las indagaciones que en los últimos años he estado realizando. Pues muchas gracias.